Buenas noches, chicos. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Me avisan si pueden visualizar la pantalla. Chicos, ¿pueden visualizar la pantalla? Ya, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de los casos especiales. Dentro del tratamiento de casos especiales vamos a hablar sobre el embarazo, pacientes que necesitan cirugía y hospitalización. Embarazo. Vamos a hablar netamente de tratamientos. Entonces, para que nosotros optemos un tratamiento en estos pacientes, es importante saber qué objetivos glicémicos debemos tener en el embarazo. Dentro de los objetivos glicémicos en el embarazo, tenemos en glicemia en ayunas, en diabetes tipo 1 y tipo 2, que debe mantener un rango entre 70 a 95 miligramos de cilitro de glucosa. En diabetes mellitus gestacional tratada con insulina son los mismos valores, mientras que en diabetes mellitus gestacional no tratada con insulina es menos de 75 miligramos de cilitro. Glucosa postprandial entre 110 140 miligramos de cilitro, al igual que en pacientes tratados con insulina, mientras que en los que no están tratados con insulina es menos de 140 miligramos de cilitro. Glucosa postprandial a las 2 horas de 100 a 120 miligramos de cilitro y en los que no tienen tratamiento con insulina, menos de 120 miligramos de cilitro. La insulinoterapia, bueno, se inicia. La insulinoterapia se inicia cuando ustedes ven que la paciente diagnosticada de diabetes gestacional no está en valores rango. Estos valores rango se visualizan, por ejemplo, ustedes ven, mandan a hacer cambios a nivel del estilo de vida. A la semana sigue viniendo con glucosas mayores a 95 miligramos de cilitro en ayunas y durante la otra semana igual se empieza insulina. Entonces, los objetivos glicémicos tienen que alcanzar el 80% de los controles. Se inicia con 0,1 a 0,2 unidades kilogramo peso actual de la paciente con insulina NPH o insulinas prandiales, ya sean regulares, ultra rápidas. Y también hay las lentas, ¿no? Aprobadas ya. ¿Cómo empezamos? Por lo general se empieza con 2 tercios de insulina intermedia por la mañana y 1 tercio por la noche, con refuerzos de insulina corriente o insulina rápida o ultra rápida antes del desayuno, almuerzo y cena. Esto va a variar mucho de acuerdo a la paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que obviamente este esquema, por ejemplo, ustedes van a utilizar más en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Mientras que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ustedes tal vez necesiten solo insulina basal. Todo depende cómo ustedes vayan haciendo el control glicémico y el monitoreo se vaya visualizando los valores de glicemia y si ustedes ven que no está dentro de rango, tienen que ir añadiendo insulina, ya sea basal o insulina en bolos. Entonces, como veíamos antes, ¿no? De 0,1 o de 0 a 2 unidades kilogramo peso de insulina basal y la insulina prandial.
en este caso solo si requiere la paciente. Por lo general, esto va a cambiar, ¿no? Como ustedes veían antes en la fisiopatología, veíamos que el embarazo es insulino resistente. Entonces, mientras más semanas de embarazo tenían, más insulino resistente se volvía. Por eso, la variabilidad a nivel de la dosificación de insulina en el primer trimestre, ustedes ven, puede llegar hasta 0,7 unidades kilo y así va aumentando un punto según el trimestre, depende del peso materno y también del embarazo. Siempre se va a utilizar, como les decía, el esquema basal bolo en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 depende mucho la condición del paciente. ¿Qué insulinas vamos a utilizar? La NPH está autorizada para utilizar en el embarazo. Ustedes saben que es una insulina regular con un inicio de acción de 2 horas, máxima acción a las 6 horas y dura 12 horas. Es importante esto, ¿por qué? Porque si ustedes utilizan 2 tercios, 1 tercio en la noche y la paciente no consume nada a nivel de la cena o la merienda, por lo general hacen hipoglicemias a la madrugada. Entonces es importante que pacientes que tengan diabetes mellitus gestacional o diabetes como tal, siempre consuman sus 5 comidas diarias para evitar las hipoglicemias. Detemir también es utilizada como un análogo de acción basal. Esta es una insulina lenta. Actúa de 1 a 2 horas, no tiene pico. Lo malo de la NPH es que, por ejemplo, es una insulina irregular, es decir, que tiene picos. Y es por eso que no se debería utilizar mucho, porque el porcentaje de que produzca hipoglicemia es más alto. A diferencia de la de Temir, que sí es un análogo de acción basal, o sea, un análogo de acción basal lenta, pero no tiene picos, es decir, que la posibilidad que te dé hipoglicemias es baja. Igual la duración es de 12 horas. Además de la de Temir, ustedes no sé si han escuchado de Tresiba, es también un análogo de acción basal. Tiene 1 hora a 2 horas de duración de acción, no tiene picos, tampoco produce hipoglicemia, son insulinas bien equilibradas, bien regulares. No produce hipoglicemia, esa también ya está aprobada por la FDA y también se puede utilizar en embarazo. Mientras que las insulinas rápidas que nosotros podemos utilizar es la cristalina, Lispro y Aspar. La cristalina ustedes saben que es rápida, de acción de 30 minutos, dura 30 horas a nivel del cuerpo y la duración es de 6 horas. Mientras que la Lispro es un análogo de acción ultra rápida, dura menos de 15 minutos, o sea, su acción es en menos de 15 minutos. La máxima acción es de 30 a 90 minutos y dura 4 horas, al igual que la Aspar. Entonces, todas estas insulinas se puede utilizar en el embarazo. ¿Por qué yo no les he puesto nada de antidiabéticos orales? Porque el antidiabético oral que se estaba utilizando era la metformina. Entonces, la metformina estaba utilizada en pacientes, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico y las que podían quedarse embarazadas, se les podía mantener. Algunas bibliografías decían que hasta el primer trimestre. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que están utilizando metformina, a esas pacientes hay que hacerle los controles y se debe cambiar a insulina. O sea, ustedes pueden quedarse con metformina el primer trimestre. Luego de eso ya no. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios que la metformina produce macrosomía, o sea, aumento de peso fetal. Y hay otros estudios que también dice que existe trastornos a nivel del coeficiente de algunos niños. Entonces, es importante que ustedes sepan esto, que la metformina si se utiliza, y si son pacientes tipo 2
hasta el primer trimestre se debe mantener. Luego de eso se debe pasar a insulina. Es mucho más segura la insulina. Entonces se puede tratar y se puede estar bien con esta medicación. Entonces la cristalina, como hablábamos, ¿no? Tiene un pico prandial entre temprano de 1 hora, se debe administrar de 30 a 45 minutos antes de la comida. El riesgo de hipoglicemia es tardía, está aprobada por la FDA, categoría A. La NPH igual, el pico de acción de 5 a 7 horas, en cambio, duración de acción de 12 a 18 horas. Riesgo de hipoglicemia nocturna, lo que les decía, cuando la embarazada o pacientes con diabetes tipo 2 no consumen nada en la cena o en la merienda, el riesgo de hipoglicemia es muy alto. Son pacientes que en realidad lo hacen, tienen hipoglicemias. Entonces, la importancia de la educación del paciente o de la mujer embarazada que debe comerla 5 veces al día. Ah, y se debe homogeneizar, ¿no? Ustedes han visto que la NPH es como un tipo leche. Entonces, claro, antes de utilizarla, se la debe homogeneizar, mezclar. Se debe contar de arriba a abajo, moviendo el vial. Se debe contar 10 veces para que ésta se pueda mezclar bien y se pueda colocar. Los análogos ultrarrápidos tienen también un mejor control de glicemia postprandial, sobre todo en diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Que es donde vamos a hacer los esquemas de bolo basal, basal bolo, perdón. Entonces es importante igual saber que estas son las insulinas que se pueden utilizar en el embarazo. Menos riesgo de hipoglicemia materna severa y menos riesgo de hipoglicemia en hiperemesis gravídica. Los análogos ultralentos, que lo que les hablaba, ¿no? De Temir, el único aprobado. Pero aquí está la glargina, también se hablaba de la glargina. Entonces, no estaba aprobado todavía en la FDA, no se utiliza la glargina. Entonces, la otra que les hablaba, ¿no? Que es la Tresiba o de Gludeg, que también se puede utilizar en embarazo. Entonces, las únicas ultralentas que ustedes pueden utilizar, que son de acción segura, de Temir y de Gludeg, son importantes. Es mucho mejor utilizar este tipo de insulina porque, como ustedes vieron antes, la NPH sí produce hipoglicemia por los picos, ¿no? De las 12 a 18 horas que tiene. Entonces ahí podemos ver que la de Gludec es segura. Pues, si ustedes quieren eh, profundizar más de esto, pueden estudiar, bueno, pueden ver el estudio SPECT, donde se hace énfasis, ¿no? En embarazo con Degludec. El tratamiento insulínico en diabetes mellitus, por ejemplo, aquí es un ejemplo, ¿no? Solo en ayunas, excursiones prandiales menos de 50 miligramos de cilitro, insulina tipo leche nocturna, inicio es 0,1 unidades por kilo de peso. Solo postprandiales se puede utilizar la rápida, la preprandial, cualquiera de las otras o sea, de las Laspar o la Lispro, de 2 a 6 unidades. Posalmuerzo, poscena y precena, NPH predesayuno, 0,1 unidades kilogramo, todos los tiempos, ¿no es cierto? Siempre también se puede utilizar la NPH, 2/3, 1/3, ya depende mucho del requerimiento del paciente, porque hay embarazadas que tranquilamente se le puede poner 10 unidades de insulina, 10 unidades de insulina en la noche y ya pueden regular valores de glicemia. Ya, entonces, la reclasificación, ¿no es cierto?, en el posparto. Cuando las pacientes fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional y no una preexistente, es importante que se realice una prueba a las 6 o 12 semanas posparto con una PTOG para diagnosticar si en realidad es una diabetes tipo, o sea, si ya pasó a ser una diabetes mellitus tipo 2.
Se recomienda también el uso de hemoglobina glicosilada, pero no para el diagnóstico por la hiperglicemia antes del parto. ¿Alguna pregunta sobre embarazo? En el chat parece que tienen una pregunta, doctor. Según la guía de ADA, la del 2026, ahí si ustedes leen, es importante leer la parte del tratamiento de embarazo gestacional. Entonces ahí nos habla sobre la utilización de la metformina. Ahí nos habla sobre o sea, que la metformina influye en el aumento del peso del feto y que también se debe utilizar solo el primer trimestre. Si no se utiliza, es mucho mejor, pero lo que les decía, si son pacientes que tenían síndrome de ovario poliquístico y se quedaron embarazadas, en ese momento ustedes sí pueden continuar con la metformina hasta el primer trimestre, porque por lo general las que tienen síndrome de ovario poliquístico también pueden tener diabetes mellitus tipo 2. Entonces es importante esto. Si son pacientes que utilizaban metformina, se debe utilizar metformina hasta el primer trimestre. Pero si ustedes le explican a la paciente y le dicen que sería importante que se cambie, ¿no? Que se cambie el tratamiento, en este caso a insulina, y la paciente acepta, es importante ya comenzar con el tratamiento inyectable. Pero como les decía, todo depende del paciente y de las condiciones del paciente. Pero sí, eso está en ADA 2026. Ya, entonces seguimos. Ya. Entonces, vamos a continuar con cirugía. Esto se enfoca más a pacientes que tienen diabetes mellitus y necesitan entrar a cirugía por alguna comorbilidad que presenten. Entonces, dentro de los factores que influyen en la morbimortalidad perioperatoria del paciente diabético, es importante siempre minimizar las alteraciones metabólicas y variabilidad glicémica. Es decir, que mientras mejor controlado esté el paciente, en mejores condiciones va a estar. Evitar la hipoglicemia perioperatoria, mantener un buen control metabólico para mejorar la evolución postoperatoria, evitar complicaciones a corto plazo, la hiperglicemia, riesgo de infección, comorbilidades micro y macrovasculares y la polifarmacia.
Las características de la cirugía es importante porque no es lo mismo que el paciente vaya a ser operado de un pterigio a que el paciente vaya a ser operado del corazón. Entonces, se cataloga que una cirugía de riesgo mayor, donde el paciente puede estar sometido a una cirugía que comprometa tórax, abdomen, eh, columna vertebral, en este caso cerebro, que tengan que utilizar anestesia general o también una cirugía vascular, se considera de riesgo mayor, al igual que la duración. Si sobrepasa las 4 horas, se considera de riesgo mayor. Es importante la realización de una buena historia clínica. En la historia clínica, al momento de la anamnesis, se debe preguntar el tipo de diabetes mellitus que tiene, hace cuántos años le diagnosticaron, qué edad tenía cuando le diagnosticaron, tratamiento actual. Se utiliza antidiabéticos orales, en este caso, o inyectables. Se utiliza otra medicación además de la diabetes, si es hipertenso, si tiene hipotiroidismo, o sea, si tiene otra medicación. Si alguna vez ha sufrido complicaciones agudas como hipoglicemias, como cetoacidosis diabética, hace cuánto tiempo, qué pasó cuando le diagnosticaron, si fue al hospital, si fue internado, cuánto tiempo estuvo internado por estas complicaciones, o qué hace cuando le dan hipoglicemias. Complicaciones crónicas también debemos preguntar. En este caso, si hay una nefropatía, hace cuánto tiempo le diagnosticaron, si está consumiendo algún medicamento, qué grado de nefropatía tiene, si sabe o le hicieron exámenes donde le hayan dicho qué porcentaje del riñón está funcionando, también si le han diagnosticado de retinopatía, de neuropatía o si tiene otras patologías asociadas. Medicamentos que pueden afectar a niveles de glucosa, por ejemplo, que utilice corticoides, que utilice, en este caso, inmunosupresores, que siempre van a estar alterando los niveles de glicemia en sangre. La causa de la cirugía, si es una cirugía programada o es una cirugía de emergencia o de urgencia. La hora de la cirugía. Es importante siempre decirles a estos pacientes, ¿no? Que la hora de la cirugía sea preferentemente en la mañana. ¿Qué tipo de anestesia le van a dar? Si es una anestesia general, epidural. También es importante esto. Al examen físico, el paciente debe ser valorado de absolutamente todo. Dentro de esto, tenemos que verificar la presión arterial, si tiene valores dentro de parámetros normales, si utiliza antihipertensivos, si el paciente no presenta hipotensión ortostática, se debe evaluar los pulsos periféricos, se debe examinar los pies en el caso de los pacientes con diabetes. Y también es importante que en el caso de los pacientes que tienen diabetes y utilizan insulina, es importante que saber, ¿no? Si no existen zonas de lipodistrofia, para ver si el paciente se está, en este caso, si el paciente se está inyectando bien la insulina o en este caso si se está inyectando mal. Entonces es importante verificar la parte abdominal, el tejido subcutáneo, donde no exista esta acumulación, ¿no es cierto?, de insulina por la lipodistrofia.
¿Ustedes qué creen que además, qué más se debería ver en el examen físico de un paciente con diabetes? Porque aquí sí faltan algunas cosas. Se pudiese ver también, por ejemplo, o sea, en la piel no solamente la lipodistrofia, también, por ejemplo, si tiene signos de resistencia a la insulina como la lactosis. Yo también vería si tiene hirsutismo en caso de ser una mujer, porque la podría asociar a un síndrome de ovario poliquístico. También creo que pueden tener hemorragias retinianas por la misma diabetes. Ujú. Eso. Claro, es importante eso. Se puede ver, También una cl- evaluación cardiovascular y renal. En el caso que me claro, dijo la compañera, un fondo de ojo. claro, también se debe ver la parte renal, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que al ser Claro. sometido a una cirugía, prácticamente por donde se va a excretar la anestesia es por riñón. Entonces, si Ujú. hablamos de un paciente con una nefropatía, depende del grado, obviamente podemos encontrar edema a nivel de miembros inferiores, Así es. edema a nivel palpebral. Entonces, también es, es importante el fondo de ojo también. ¿Por qué? Porque algunos de los pacientes con retinopatía, cuando ya están en grado 3, grado 4, obviamente ya tienen disminución de la agudeza visual. Y esto también puede llevarles a la lipodistrofia, ¿no? Porque al no ver bien, puede ser que se inyecten mal la insulina, a menos mayores dosis, y al momento del pinchazo lo hagan, no lo hagan bien, no lo hagan con técnica, ¿no? Entonces, obviamente van a dañar el tejido y van a producir lipodistrofia. Son los típicos pacientes que les dicen a ustedes que yo, doctor, sí me inyecto. Y si el paciente no ve, claro, se inyecta, pero se inyecta mal. Entonces se puede estar inyectando en estas partes de lipodistrofia y claro, la insulina ahí se encapsula y no cumple su función. Entonces puede ser que esté con bastantes unidades de insulina, pero al final esté con glicemias altas. ¿Por qué? Porque está inyectando en un lugar que tiene lipodistrofia. Otra cosa, Doc, también, por ejemplo, hay pacientes que están descompensados y ya tienen alteraciones en los pares craneales. A nivel ocular a veces hacen tosis y es más que todo por descompensación metabólica. Claro. Claro, por eso es importante ver las complicaciones, ya sean micro o macrovasculares, porque depende de eso también cómo sea el tratamiento del paciente. Claro, si el paciente va a una cirugía de urgencia, la revisión va a ser no tan exhaustiva, ¿no? Como una cirugía programada, pero sí es importante como que tratar de abarcar todo lo que se pueda para tener un mejor criterio y diagnóstico del paciente. Dentro de los exámenes clínicos que el paciente debe tener, primerito la evaluación de la función renal, creatinina, azoados, X, ácido úrico, urea, hay que ver el filtrado glomerular, ¿no es cierto? Orina con proteínas, microalbuminuria, también sí se puede pedir al paciente, porque la microalbuminuria se presenta más rápido que proteínas en orina. ¿Para qué? Para descartar el riesgo de una insuficiencia renal aguda, que es mayor en diabetes mellitus. Tenemos que pedir ionograma, hemograma, crisis, glicemia con cetonemia. O sea, en este caso nos tocaría pedir cetonas a nivel de orina también, para ver si el paciente no está descompensado. En el caso de una cirugía programada, ¿no es cierto? Es importante
que la hemoglobina glicosilada sea menor a 8.5%. Cuando es mayor, habría que posponerla hasta que alcance el objetivo para el paciente. Entonces, aquí habla de que los estudios clínicos han demostrado que la hemoglobina glicosilada menor del 7% se asocia con mejores resultados, menos infecciones y menos complicaciones. Bueno, yo sí he visto casos que, por ejemplo, cuando son cirugías mayores, sí se pide que la hemoglobina glicosilada sea menor a 7.5%. Y claro, obviamente cuando son cirugías programadas y les piden una hemoglobina de 7.5, o sea, menor a 7.5%, les suspenden cuando no están dentro de rango. Entonces, sí, lo bueno es que eso sí se maneja. Entonces, el valor es menos de 7.5% de hemoglobina glicosilada para que el paciente pueda ser sometido a una cirugía. La evaluación cardiovascular, siempre tienen que hacerle un electrocardiograma, un informe, en este caso del electrocardiograma por el cardiólogo, para ver si la incidencia de infarto agudo de miocardio, o sea, por lo general cuando son pacientes con diabetes y entran o son sometidos a cirugía, puede aumentar. Los puntos claves en la evaluación preoperatoria. Es importante, como ustedes saben, pacientes que tienen diabetes, por lo general los infartos agudos de miocardio son silentes. Entonces es importante descartar cardiopatía isquémica, investigar si existe una neuropatía autonómica, problemas cardiovasculares, disminución de la variabilidad del ritmo respiratorio, si tiene taquicardia de reposo, si existe una incompleta recuperación de la frecuencia cardíaca post ejercicio físico, falta de respuesta de la frecuencia cardíaca o presión arterial frente al ejercicio físico, hipotensión ortostática, gastroparesia, dolores postprandiales, náusea, mayor riesgo de regurgitación en la inducción, vejiga neurogénica, infecciones urinarias, retención de orina, intubación. La intubación refiere, ¿no?, que puede ser dificultosa en pacientes con diabetes tipo 1 de más de 10 años. La hiperglicemia favorece la formación de red de colágeno articular anómalo. El signo de la plegaria es predictivo de intubación dificultosa. Las articulaciones temporomaxilares, atlante occipital y columna cervical pueden estar afectadas. Entonces, claro, también es importante porque al momento de que sea una anestesia general, la intubación va a ser compleja. Pacientes que tengan diabetes tipo 1, como ustedes sabían, son pacientes que debutan jóvenes, adolescentes. Entonces, al ser una enfermedad autoinmunitaria, ¿no es cierto? Entonces es importante también ver la edad del paciente y la cirugía a la que va a ser sometida, porque mm, todas estas características, todos estos puntos van a entrar en juego cuando el paciente sea sometido a cirugía. La regulación perioperatoria de la glucemia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los pacientes? Siempre el tipo de diabetes. No es lo mismo que sea una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, ya que la 1 siempre va a utilizar insulina, la 2 puede estar con antidiabéticos orales o insulina. El tratamiento previo del paciente antes de ser sometido a cirugía, qué estaba tomando, qué estaba utilizando, qué está inyectando, cuántas unidades. Un control metabólico con hemoglobina glicosilada y automonitoreo glicémico. Entidad y tipo de cirugía, riesgo mayor o no mayor, si es coordinada o de urgencia, horario de la cirugía, tipo de anestesia,
recursos hospitalarios para utilizar con seguridad determinado plan terapéutico, es decir, si en el hospital depende de la cirugía, se cuenta con terapia intensiva. Las metas del control preoperatorio. Es importante siempre evitar la hipoglicemia, es decir, el paciente no debe estar menos de 100 miligramos de cilitro. Ustedes saben que a partir de 70 miligramos de cilitro se considera hipoglicemia. Pero cuando hablamos de pacientes que van a ser sometidos a cirugía, el valor preoperatorio ideal es entre 140 y 180 miligramos de cilitro. Hay situaciones especiales en que serían beneficiosos objetivos más estrictos, como una cirugía cardíaca, paciente con alimentación parenteral. También se puede, o sea, estos valores disminuirían, pero tampoco es que se disminuye tanto, se habla de 120, 160 miligramos de cilitro del valor meta. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué 140, 180 miligramos de cilitro? El momento que un paciente es sometido a una cirugía, estamos hablando de que ese paciente va a tener estrés y el estrés va a producir oxidación, inflamación a nivel del cuerpo. Entonces, si tenemos valores muy bajos, Zanahorias, huellas, cuentos. Algo nos está faltando. La clave del misterio. ¿Pero qué es? entonces por eso esos valores como meta, para evitar complicaciones a nivel de los pacientes. El manejo de la medicación antidiabética en el preoperatorio. En pacientes que están bajo tratamiento con insulina se recomienda el mantenimiento de la dosis habitual de insulina en la noche, previo a la cirugía. En pacientes en tratamiento con antidiabéticos orales o inyectables se recomienda el día previo a cirugía la toma normal, excepto la metformina. De liberación prolongada se debe suspender 48 horas antes. El día de la cirugía, ya sea programada en la mañana o en la tarde, se suspende todos los antidiabéticos orales e inyectables. Si se requiere el uso de sustancias de contraste y el filtrado, en este caso el filtrado glomerular es menor de 50 mililitros minuto, la metformina debe suspenderse el día antes de la cirugía y por las 48 horas siguientes. Porque ustedes saben que si no hay funcionamiento renal, la, el contraste no va a ser expulsado de forma rápida. Entonces, como el riñón no funciona bien, se va a limitar su excreción. Entonces, por eso la importancia de que no se utilice la metformina y de que obviamente el paciente sea visto de alguna forma para evitar complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, también algo importante que en este caso, otro antidiabético oral como son los SGLT2, también deben ser suspendidos 72 horas antes de las cirugías. ¿Por qué? Porque pueden producir cetoacidosis diabética normoglucémica. Entonces, sí, los SGLT2 también se deben suspender, pero estos 72 horas antes de la cirugía. ¿Alguna pregunta? Entonces, los antidiabéticos orales día previo a la cirugía y día de la cirugía. La metformina día previo a la cirugía ponen aquí que tomar normal, pero aquí en la parte, como ustedes ven, refiere si se requiere del uso de sustancias de contraste o depuración, como hablábamos antes, y el riñón está filtrando 50 mililitros minuto, la metformina se debe suspender el día de la cirugía y por 48 horas siguientes al procedimiento.
El día de la cirugía, la metformina, todos los antidiabéticos orales y los análogos de los GLP-1 se deben omitir el día de la cirugía, ya sea en la mañana o sea en la noche, ¿no? Mientras que la metformina, sulfonilureas, pioglitazonas, inhibidores de los DDP4, los análogos GLP-1 se pueden tomar normal y la aplicación es normal. A menos de los SGLT2 que si ustedes ven en este recuadro no están. Los SGLT2 sí se omiten 3 días antes de la cirugía, son 72 horas antes. La metformina también es un día antes. Todo depende de cómo el paciente esté. Ustedes deben valorar mucho al paciente. Aquí podemos ver otro cuadro que habla de la cirugía menor y de la cirugía mayor. El paciente controlado con dieta, bueno, él no requiere insulina, no requiere nada durante la cirugía, ¿no? Paciente controlado con antidiabéticos orales no requiere insulina durante la cirugía si es menor y puede requerir insulina durante la cirugía si es mayor. Mientras que pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, controlados con insulina, igual, ¿no? Se debe utilizar las dosis usuales de insulina por la mañana, si es la cirugía menor, mientras que la cirugía, si es una cirugía mayor, se debe utilizar insulina en infusión durante la cirugía. Es decir, aquí deberíamos utilizar una bomba de insulina. Los pacientes con diabetes mellitus, usuarios de bomba de insulina subcutánea, el día previo, el mismo plan. El día de la cirugía, solo dosis basal. Se puede reducir un 20% del 100% de dosis al día, puede reducir a un 20% de esto. Si se utiliza insulina aspartica, glulicina o lispro, se realizará un monitoreo glucémico cada 2 a 4 horas. En el caso en que se utilice insulina regular o cristalina, se realizará el monitoreo cada 4 a 6 horas según corrección. Tienen que tener en cuenta que la bomba de insulina subcutánea no es la misma bomba que utilizamos en los hospitales, que son la insulina pasado por bomba. No, ahí existen unas bombas de insulina que son como un tipo celular, un poco más pequeñas, que utilizan los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, esa bomba de insulina lo que va haciendo es, o sea, envía, ¿no? Insulina, por ejemplo, una gota cada minuto, 2 gotas cada minuto, depende de la utilización del paciente. Pero esas bombas utilizan este tipo de insulina, como la aspartica, la glulicina o la lispro, que son insulinas de acción rápida. Entonces, por eso el monitoreo glicémico tiene que ser cada 2 o 4 horas. Ya, entonces nosotros podemos tener, según, ¿no es cierto? Según el paciente, vamos a tener tipos de pacientes, peso clase 1, clase 2, clase 3, depende de los kilos que tenga el paciente. Entonces, si por ejemplo hablamos de una glicemia basal menos de 100, igual o menos de 180 con un peso de 80 kilogramos, insulina subcutánea va en cero. De 81 a 99, cero, mayor de 100 va a cero. Si tenemos insulina de 181 a 200, podemos colocar una unidad en 80, 2 unidades de 81 a 99, 4 unidades mayor de 100 kilos. Si la glicemia sigue aumentando, 201 a 250, podemos aumentar 2 unidades, menor de 80, de 81 a 99, 4 y mayor de 100 kilos, 6 unidades. Pero si hablamos que el paciente tiene una glicemia basal mayor de 250, se debe comenzar infusión de insulina en todos los casos. ¿Por qué? Porque el paciente está descompensado. El inicio del tratamiento insulínico endovenoso
tenemos que seleccionar el tratamiento, ¿no es cierto? La insulina puede ser por infusión, intravenosa, continua, no bolos. Puede ser con la regular, que es la cristalina, que también se utiliza, ¿no es cierto?, para las bombas de insulina. El régimen puede ser flexible de glucosa e insulina según beneficio. No son regímenes, o sea, fijos. Todo, como les he dicho siempre, todo depende del paciente. Se inicia el tratamiento insulínico con glicemias reiteradas mayores de 180 miligramos decilitro, dosis inicial de 0,02 unidades kilo hora, 0,2 a 0,4 unidades kilo día. Glicemia inicial dividido para 100 unidad hora. A ver, si por ejemplo mi paciente, digamos que tenemos un paciente que tiene una glicemia de 200, dividido para 100 es a 2 unidades hora, ¿no es cierto? Entonces abajo podemos ver, en pacientes diabéticos tratados con insulina, menos del 50% de la dosis dividido para 24 horas. Unidad hora. La dilución es suero fisiológico 100 cc más 100 unidades de insulina cristalina. Relación 1 unidad por 1 cc. Adecuamos el goteo de insulina horaria. Entonces esta es la bomba de insulina que vamos a realizar en los pacientes. Esta dosificación se utiliza igual cuando ustedes tienen un paciente con cetoacidosis diabética. Se inicia bomba de insulina con estos valores. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con una glicemia inicial de 200 miligramos decilitro, dividido para 100, ¿cuántas unidades les sale? ¿Cuánto les salió? Chicos, ¿cuánto les salió? ¿Puede repetir? Lo que les estaba diciendo es que la bomba de insulina se inicia por infusión,
Entonces, las dosis que ustedes van a iniciar para la bomba de insulina es de 0.02 unidades por kilo hora. Es decir, que si ustedes tienen 0.02 unidades para un paciente que pesa 60 kilos, les va a salir a 1.2 unidades de insulina cada hora. Deben pasarle eso al paciente en bomba. A diferencia del 0.2 que por 60 kilos, ¿no es cierto? Le saldría a 12 unidades en el día. Si la dividen para 24, le sale a 0.5. Entonces tienen que poner 0.5 cc para que ustedes pasen 0.2 unidades. Y esa es la bomba de insulina. Ahí está en la parte donde dice dilución, suero fisiológico 100 cc más 100 cc de unidades de insulina cristalina. Hay una relación de una unidad de insulina en un cc de solución. Ahora, aquí nos dice 100 más 100. En realidad, el suero fisiológico o la solución salina es de 99 cc, porque ustedes tienen 100 unidades de insulina en un cc. Entonces, ahí ustedes empiezan el goteo de insulina horaria. Como pueden ver, si ustedes hacen el cálculo de 0.02 por 65 kilos, le sale a 1.3 unidades de insulina hora. Digamos que tienen un paciente que se inyecta 50 unidades de insulina diarias. En la parte donde dicen pacientes diabéticos tratados con insulina, menos del 50% de la dosis dividido a 24. Entonces, si tienen 50%, estamos hablando de que el 50 unidades, el 50% es 25. Eso dividen para 24 y le sale a una unidad hora. ¿Alguna pregunta o algo, chicos? No, doctor. Ya, entonces, ustedes, a ver, bombas de insulina se van a utilizar en emergencia, se Doctora, van a no sé utilizar, si solo es a mí o se escucha como entrecortado por partes. no sé, No no sé sé si es si, mi internet o... Ajá, pero bueno. pero todos me escuchan entrecortado. No, Debe ser el internet, chicos. Ya, entonces verán, lo que les decía, las bombas de insulina se van a utilizar en terapia intensiva y en emergencia. Pero sí es importante que ustedes sepan, o sea, esto, cómo se puede, o sea, colocar la bomba de insulina, a cuánto es la dosis y la relación con la solución salina, ¿no es cierto? Porque esto sí les pueden preguntar. Cuando llegan pacientes con cetoacidosis diabética a un área de emergencia, nosotros tenemos que iniciar con bomba de insulina. Y es esa relación. Entonces, de 0.02 unidades por kilo hora o de 0.2 ya depende de ustedes cuál les sea más fácil, porque sí se debe utilizar. Entonces, el ajuste del tratamiento, nosotros tenemos dos esquemas.
El esquema A, que es el aumento de una unidad hora por 50 miligramos decilitro por encima de 180 miligramos. A ver, si nosotros tenemos un paciente que ya está con bomba de insulina, pero sigue manteniendo valores mayores de 180 miligramos decilitro, tenemos que aumentar una unidad, porque una unidad va a comerse 50 miligramos decilitro de glucosa. Entonces ahí nosotros tenemos que ir calculando y tenemos que ir viendo. O el esquema B, que es el algoritmo de infusión intravenosa de insulina según el cuadro 5, que es el que está acá abajo. Si la glicemia es menor de 100 miligramos de decilitro, se debe retirar una unidad de insulina por hora. Si está entre 100 a 180, dejar igual el mismo goteo. Si está entre 180 a 250, aumentar una hora. Si está entre 251 a 300, 2 unidades, perdón. Si está mayor de 300, 3 unidades. Si está por arriba de 4, 4 unidades. Si está por arriba de 500, 5 unidades. Entonces, ahí ustedes tienen que ir valorando el paciente. Si es un paciente que está con bomba de insulina, por lo general, siempre se les hace el control glicémico cada hora. Como está aquí, el monitoreo glicémico inicial es cada hora, hasta conseguir el objetivo durante las 4 horas consecutivas. Luego, cada 2 horas, una vez conseguido el objetivo durante cada 8 horas y cada 4 horas, una vez mantenido el objetivo. O sea, como les decía, son pacientes que van a ser manejados en emergencia y en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque los valores glicémicos al comienzo son cada hora. Si no tiene buenos valores glicémicos, obviamente se va a ir aumentando la dosificación de la insulina y va a ir disminuyendo la glicemia. Ahora, si son pacientes que tienen una cetoacidosis glicémica, tienen que tener en cuenta que también existe la probabilidad que, claro, baja a 100 miligramos, pero el paciente no tiene que bajar más de eso. ¿Por qué? Porque podemos producir una hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la hidratación en Y. ¿Qué significa la hidratación en Y? Que claro, por un lado estamos con la bomba de insulina y por otro lado tenemos que comenzar a enviar glucosa. Entonces, ¿cómo? Con dextrosa, al 5%. Entonces, como que la dextrosa va a ir regulando y que ya no vaya bajando más la glucosa. Depende mucho del paciente, ¿no es cierto?, cómo esté, hasta que el paciente se equilibre y se le pueda colocar, por ejemplo, digamos que el paciente ya está bien después de una cetoacidosis diabética, ya está controlado la glicemia y le hacemos la gasometría y la gasometría ya está bien. Entonces, nos damos cuenta que, claro, ¿no? Eh, ya el paciente está compensado. Cuando el paciente está compensado, se debe colocar ya insulina subcutánea. Entonces, no se puede quitar la bomba de insulina ni la dextrosa antes de colocar la insulina subcutánea. Se habla de 2 horas o 4 horas antes de colocar. O sea, ustedes le colocan la insulina subcutánea, como ustedes vieron, ¿no es cierto? Comienzan, por ejemplo, si es la NPH, comienza a ser, o sea, comienza su acción de 2 a 4 horas y su pico, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí sí podemos colocar la subcutánea para ver si se le retira la bomba. Aquí estamos hablando de lo que les decía, ¿no? De la hidratación o hidratación en Y, que se llama. En pacientes sin infusión de insulina, líquidos intravenosos no destrozados, suero glucosado. En pacientes que tienen insulina, ¿no es cierto?, por cirugía mayor, se debe monitorizar de 101 a 180 y infusión de insulina si es mayor de 180. La dextrosa también es importante. Entonces se puede colocar dextrosa al 5%, 40 mililitros hora. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo que se puede ir aumentando el porcentaje de la dextrosa. Si es que tenemos valores bajos de glicemias, menos de 80.
Volvemos al 5%, si está de 80 a 100 y de 101 a 180 al 5%, nos quedamos con los mismos valores. Como podemos ver acá, miren estos. Pero si es menor, aquí aumentamos el porcentaje. La frecuencia cada 30 minutos, cada 15 a 30 minutos, hay que evitar las hipoglicemias cada hora, cada 2 horas y en este caso cada media o 30 minutos, ¿no? Las recomendaciones de la ADA, es importante la recuperación del paciente después de una cirugía, ya que es un periodo crítico. Se recomienda que el objetivo, lo que hablábamos, debe ser de 140 a 180 en cirugías mayores. El objetivo de 110 a 140 puede ser apropiado según los pacientes. Y el objetivo de menor de 110 o mayor de 180 no son recomendados. En pacientes que van a ser sometidos a cirugía, estos objetivos no son recomendados. ¿Por qué? Porque vamos a tener valores muy altos que nos van a dar una hiperglicemia o muy bajos a una hipoglicemia. La insulinoterapia en el paciente hospitalizado. Entonces hablamos que 62 millones en América tienen diabetes mellitus tipo 2. Entre el 2000 y 2016 aumentó el 5% la mortalidad, sexta causa de muerte. La prevalencia es en pacientes con obesidad de 80.7% en adolescentes, 37.000 nuevos casos al año en Ecuador y 98% son diabetes mellitus tipo 2. Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Un 38% de los pacientes que ingresan tienen hiperglicemia y de estos un tercio no tiene historia de diabetes. Los aspectos a considerar, el motivo del ingreso, la edad, tiempo de diagnóstico, repercusiones, tratamiento previo, control metabólico y si utilizan corticoides. Lo mismo, ¿no? Una buena anamnesis. Se debe preguntar absolutamente todo al paciente. Complicaciones, tiempo de diagnóstico, tratamientos, si tiene ya algún deterioro, ya sea renal, de retina. Entonces es muy importante la anamnesis en este tipo de pacientes. La hiperglicemia, ¿no es cierto? Cuando encontramos pacientes con hiperglicemia y están hospitalizados, la respuesta metabólica al estrés es lo que hablaba antes. Cuando nosotros tenemos una cirugía, existe estrés y el estrés que va a producir aumento de glucosa. Por lo tanto, aumento en la cantidad de la utilización de insulina. Entonces nosotros venimos, la respuesta metabólica al estrés, aumento de las hormonas del estrés, aumento de glucosa, disminución de insulina, existe una disfunción inmune, por lo tanto hay una inmunosupresión, el paciente apto para infecciones nosocomiales, el estrés oxidativo va a producir, ¿no es cierto?, que haya errores a nivel de los factores de transcripción. En este caso van a iniciar la inflamación por medio de los mediadores, aumento de ácidos grasos, aumento de cetonas, aumento del lactato, producen apoptosis, injuria tisular, acidosis, isquemia, reperfusión, aumento de la estancia hospitalaria, aumento de la muerte. Entonces es importante que ustedes se den cuenta que si un paciente va a ser sometido a una cirugía, está hospitalizado y no está con un buen control glicémico, va a existir el aumento de su estancia hospitalaria. ¿Y esto qué va a producir? Que sea un paciente, al ser un paciente inmunosuprimido, inmunodeprimido o inmunosuprimido, va a ser o va a estar apto para adquirir infecciones. Ustedes saben que infecciones a nivel de bacterias, virales en hospitales, son infecciones importantes, porque las personas que están hospitalizadas son personas que tienen neumonías, personas que tienen algún grado de sepsis. Entonces, claro, en pacientes con diabetes es preferible no tenerles mucho tiempo hospitalizados porque al final producen estrés y el estrés produce toda esta cadena.
El tratamiento de hospitalización, bueno, no se ve bien la diapositiva, pero aquí dice admisión en el hospital, las primeras 24 horas, ¿no es cierto? Detección, planificación del tratamiento de la hiperglicemia, o sea, aquí las primeras 24 horas nos vamos a dar cuenta si es una cetoacidosis, si es un coma hiperosmolar, si es un paciente con una hiperglicemia simple. Durante la hospitalización se va a monitorizar al paciente, a educar, a ajustar el tratamiento, si tiene insulina, si tiene antidiabéticos orales, ajustar el tratamiento según los valores glicémicos. La planificación del alta, ¿con qué terapia se va el paciente? Inyectable, oral, ¿qué seguimiento? ¿Cada cuánto el paciente tiene que regresar al hospital a consulta externa? La impartición de educación o la importancia de la educación, ¿no es cierto? Siempre el paciente debe ser educado. Si es que se va con insulina, ¿cómo debe inyectarse? ¿Cómo debe mezclar la insulina? ¿Cómo debe almacenar su insulina? Si toma antidiabéticos orales a la hora que toma, si tiene una polifarmacia, importante decirle, vea, señor, compre una cajita de plástico y pongamos acá los nombres y la hora en la que se va a tomar la medicación. Lo que hablábamos antes, estrés, infección, insulinoterapia. Son pacientes hospitalizados que están con valores inadecuados de glicemia. Se debe empezar con insulinoterapia. Los efectos protectores de la insulina son metabólicos, ¿no es cierto? Aumento la expresión del transporte GLUT4 muscular, aumento de la expresión de la exoquinasa, evita la toxicidad por sobrecarga celular de glucosa, disminuye la hipertrigliceridemia, mejora los niveles del LDL-C y HDL-C, aumenta el anabolismo, aumenta la proteína muscular y los no metabólicos, disminuye la proteína C reactiva, disminuye los factores de oxidación, disminuye los senos, preserva la perfusión tisular, optimización de la disfunción endotelial. O sea, todas estas cosas de la insulina nos van a ayudar cuando el paciente está hospitalizado. Siempre que un paciente esté hospitalizado es importante la colocación de insulina. No podemos mantenerle con antidiabéticos orales. ¿Alguna pregunta? Ya. Las metas de control metabólicas en el paciente hospitalizado. Bueno, nosotros vamos a tener dos tipos de pacientes. Un paciente no crítico y un paciente crítico. Entonces, va a diferir mucho qué tipo de paciente tengamos. Entonces, igual que el paciente que va a ser sometido a cirugía, tenemos que manejar valores preprandiales menos de 140 y postprandiales menos de 180. En el paciente no crítico. Mientras que en el paciente con estado crítico, lo más cerca que debemos tener o valores que debemos tener es de 110 miligramos de cilitro y menos de 140 miligramos de cilitro. Según esto, y si el paciente se mantiene así, nosotros no iniciamos el protocolo de insulina intravenosa, pero si vemos que los valores son mayores, se debe iniciar el protocolo de insulina intravenosa, es decir, la bomba de insulina. Estas metas se adecuarán en la situación de cada paciente. Entonces es importante evitar las hipoglicemias. Ahora que ustedes ya han visto, ya vimos el paciente que necesita cirugía, ya sea mayor o menor.
y ya han visto en qué afecta, ¿no es cierto?, la cirugía y produce estrés oxidativo. Si ustedes tienen un paciente con un valor, o sea, ¿con qué valor empezarían ya la bomba de insulina? Chicos, ¿con qué valor de insulina empezaría, de glicemia empezaría en la bomba de insulina? De 180 miligramos. ¿Cuánto? Con 180 miligramos de glucosa. Sí, con 180 se empezaría la bomba de insulina. Ya. El monitoreo glicémico, tenemos que tener en cuenta si el paciente tolera la vía oral, el valor glicémico preprandial. También tenemos que ver si el paciente tiene suspendida la vía oral, ahí se debe hacer los controles cada 4 a 6 horas. Si el paciente está crítico, se debe hacer cada hora y una hemoglobina glicosilada. La insulina, los tipos que podemos utilizar pueden ser la basal, que es la NPH, análogos lentos, glargina, detemir, de Gludeg, prandial, regular o cristalina, análogos rápidos, lispro, aspartica y glulicina. La vía de administración es la subcutánea, ¿no es cierto? Y también la intravenosa en situaciones especiales, en este caso pacientes críticos. El esquema de administración, esquema basal prandial, escala móvil de la insulina, ¿no es cierto? Puede ser cristalina o análogos rápidos, se utiliza en urgencias las primeras horas del ingreso por mayor riesgo de hipoglicemias y variabilidad de las glucosas. La dosis de la insulina, el esquema móvil, usando insulina rápida o ultra rápida, se puede aplicar de 1 a 4 unidades según sensibilidad por cada 50 miligramos de glicemia por encima de 150 miligramos de cilitro. Aquí está el factor de sensibilidad. El 1700 es un valor fijo, ese no se cambia, es una constante. En 1700 se divide, ¿no es cierto?, para la cantidad de insulina que el paciente ahí estado utilizando. Si es un paciente que estaba utilizando un esquema basal bolo y entre el basal y el bolo dice que utilizaba 34 unidades, eso se divide para 1700. Es decir, una unidad de insulina rápida disminuye los 50 miligramos de cilitro de glucosa. Se ajusta la dosis según evolución de las glicemias posteriores. Eventual pase a esquema basal bol.
A ver, entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio. Vamos a sacar el factor de sensibilidad. 1700, un paciente que utiliza insulina basal, 48 unidades, más 12 de rápida. Hagan la división. ¿A cuánto le toca? Chicos, chicos, ¿cuánto les salió? ¿Perdón? 50. No, ¿por qué? Les dije, les dije que eran 28 unidades más 12 eran. Bueno, le salía 60 unidades. Eran 28 más 20 unidades de insulina basal, ¿no es cierto? Son 48 unidades de insulina basal más 12 de rápida, les sale 60 unidades. Tienen que dividir 1700 para 60 unidades. ¿Cuánto les sale? Ahí es 28. Ya, Pues, entonces no es cierto, le sale 28. Es decir, que una unidad de insulina rápida disminuye 28 miligramos de cilitro de glucosa de ese paciente. en este caso, por ejemplo, aquí sale 28.3. Eso no se redondea, ¿verdad? Solamente queda como No, claro, solo quedan los 28. Hagamos otra, ¿ya? Esto es importante porque se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros hacemos conteo de carbohidratos, utilizamos el factor de sensibilidad. Esto también nos ayuda, porque decimos, ¿no es cierto? Digamos, tenemos otro paciente que utiliza 38 de insulina basal, más, digamos que es un adolescente, utiliza 18, 38 más 18, 56. Entonces son 1700 dividido para 56, le sale a 30 miligramos de cilitro. Entonces, por cada unidad de insulina rápida que se le ponga a ese paciente, vamos a disminuir 30 miligramos de cilitro de glucosa. Entonces, esto sí es importante. Porque si ustedes tienen un paciente que tiene 180, digamos, 180, digamos que no, 180 miligramos más 50. 230 miligramos de glicemia. Y esos 230, ¿no es cierto? Empezamos con, ¿se acuerdan los cuadros anteriores? Que cuando estaba mayor de 181, ahí se podía ya utilizar 2 unidades de insulina, solo con ese valor. Pero si ustedes ven, ¿no es cierto? Que estamos en 230, podríamos utilizar 2 unidades más, o sea, 4. ¿Por qué? Porque si este paciente por una unidad le baja 30 miligramos de cilitro de glucosa, podríamos los 230
menos 60, nos quedaría en 170 con estas dos unidades. Entonces sí es importante que se realice el factor de sensibilidad. Esto sí lo hemos de profundizar un poquito más y hemos de hacer ejercicios el día de la práctica. Pero por favor, ya tengan esto un poquito como que memorizado para que ustedes se les haga un poco más fácil. Ya, entonces se recomienda, ¿no es cierto?, la insulina basal de 0,2 a 0,5 unidades kilo día, con una alta sensibilidad de 0,15 a 0,30 y una alta resistencia de 0,6 a 1 unidad. Entonces, la insulina bolo, que son las insulinas rápidas, que son las prandiales, esas se utilizan para corrección de ingesta de hidratos de carbono. Si el valor está por encima de 150 miligramos de cilitro, 1 unidad por cada 50 miligramos de cilitro y 1 unidad por cada 15 gramos de hidratos de carbono. Ya, el factor de sensibilidad es el que vimos antes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el que nos da la glucosa por unidad de insulina. Para el alta hospitalaria de la persona con diabetes, es importante, ¿no es cierto?, continuar con el tratamiento según las correcciones que nosotros hayamos hecho. Mientras que si la persona no era una persona diagnosticada o conocida con diabetes, igual se debe instaurar el tratamiento, pero no tan agresivo. Una hiperglicemia leve o moderada, no cetósica, que es lo que hablábamos, una hiperglicemia simple, se debe brindar educación y derivar a primer nivel. En este caso, ya sea con el tratamiento de insulina o con antidiabéticos orales. Hay que tener en cuenta que a veces, claro, los pacientes llegan con 300 de glucosa, pero sus hemoglobinas glicosiladas están menos de 9. Entonces, en ellos lo que se puede hacer es corregir ese rato en la hospitalización con insulina, pero al alta ya se van con antidiabéticos orales, porque la hemoglobina glicosilada no da para continuar con terapia insulínica. Y la hiperglicemia grave hay que educar al paciente y obviamente el tratamiento sigue en casa con insulina. El paciente con diabetes mellitus tipo 1 hospitalizado debe mantener objetivos de glicemia preprandial menos de 140, postprandial a las 2 horas menos de 180 y una glicemia ocasional menos de 180. Los objetivos más estrictos en los pacientes que tienen control glicémico más ajustado y objetivos menos estrictos en pacientes con comorbilidades severas o añosos. O sea, no es lo mismo tratar a un paciente que tenga 18 años que a un paciente que tenga 80 años. Entonces ahí nosotros sabemos que obviamente los objetivos son diferentes, porque al de 80 años no le voy a dar un tratamiento riguroso, porque ella es una persona añosa, que tiene más patologías, que la probabilidad de que me haga hipoglicemias son más altas. Entonces en ellos hay que ser más asequibles. Mientras que a una persona joven no. A esa persona joven se le debe colocar insulina, obviamente con valores seguros, porque tampoco se le puede enviar a una hipoglicemia. La insulina basal, ¿no es cierto? Con NPH debe ser subcutánea, podemos tener dos dosis al día, que es la de los 2 tercios, ¿no es cierto? En el día y 1 tercio en la noche. O también en el caso de, por ejemplo, que si sean abuelitos, se puede también iniciar con una sola dosis en la noche. Por lo general se puede iniciar con 10 unidades en la noche y según eso vamos valorando. Los análogos lentos de insulina subcutánea de Temir es una vez al día
igual que la glargina, que es una vez al día, igual que la de Gludej. Se ajustan dosis de acuerdo al monitoreo. Esto es lo bueno, o sea, de estas insulinas, ¿no? Que obviamente sí son un poco más costosas, pero son insulinas estables. Son insulinas que se utilizan una vez al día y que no producen hipoglicemias. Entonces, esto es bueno para los pacientes porque muchos de los pacientes por las hipoglicemias se asustan y no quieren utilizar insulina, pero con estas insulinas es mucho mejor el cuidado del paciente. La insulina prandial, que es el consumo más ajustes. Este es el famoso conteo de carbohidratos, porque por lo general son análogos rápidos, lispro, aspártica o glulicina. Por ejemplo, la aspártica es la que ya estaban utilizando aquí en hospitales, en el hospital básico y en el general, ya están utilizando. La glargina es la que están utilizando. La glargina, que es de acción lenta. Esa insulina es la que están utilizando ya en algunos hospitales del Ministerio de Salud. Creo que también del seguro. No estoy segura del seguro, pero sí, en el ministerio ya estaban utilizando la glargina. Entonces eso también es bueno porque es una insulina segura, a diferencia de la NPH. En situaciones de ingesta no regular, sería de elección el uso de análogos rápidos que se pueden administrar hasta 20 a 30 minutos luego de cada comida, de acuerdo a la ingesta. La insulina prandial, bolo por ajustes, dosis de insulina según la escala variable de una unidad cuando desciende 50 miligramos de cilitro de glucosa y se corrige de acuerdo a las metas. Estas son las famosas correcciones que si ustedes cuando hacían el internado en medicina interna se colocaba. Entonces se colocaba cuántas unidades de insulina se coloca de NPH al paciente en la mañana, en la noche, y las famosas correcciones, ¿no es cierto? Que era, por ejemplo, si el paciente está de 140 a 200, una unidad de 201 a 250, dos unidades de 251 a 303, y así sucesivamente iban aumentando las unidades. Entonces esto es algo que todos hemos visto. Como lo hicieron con el famoso factor de sensibilidad, que es el que ustedes ahora ya vieron, que es 1700 dividido para la cantidad total de insulina que se le coloca al paciente. Eso es lo que nos baja de glucosa. Y entonces se va aumentando 50-50 según las unidades. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo entendido hasta el momento? Sí, doctor. Ya, chicos. Ya. El monitoreo son previo a las comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda. En situaciones especiales se realizarán en otros horarios, como vimos antes, depende del paciente. Si no está controlado, puede ser horario. Si ya está más estable, puede ser cada 2 horas, cada 4, cada 6 horas. El paciente podrá realizarse el automonitoreo glicémico y administrarse la insulina con la autorización del médico y supervisión de la enfermera. Obviamente cuando ya el paciente está estable, cuando el paciente ya está fuera de riesgo. La insulinoterapia en paciente crítico, pacientes que pasan en terapia intensiva. Estricto
cuando son pacientes sometidos a cirugía cardíaca y paciente con alimentación parenteral, lo que vimos antes. Las recomendaciones de la ADA, la insulina intravenosa o en bomba debe mantenerse entre 140 y 180 miligramos de cilitro, entre estos dos valores. Y en pacientes seleccionados entre 110 y 140 miligramos de cilitro. Nunca va a ser recomendado que disminuya menos de 110 y aumente más de 180. Siempre debe ser recomendado entre 140 a 180 y aceptable entre 110 a 140 miligramos de cilitro de glucosa. Esto es importante, ustedes acaban de ver que prácticamente se maneja así, los hospitalizados y los que van a entrar a cirugía. Las indicaciones de insulina intravenosa o bomba de insulina en el ámbito hospitalario, cuando tenemos una cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar o mixto, perioperatorio, posoperatorio de cirugía cardíaca, trasplante de órganos, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, stroke, altas dosis de corticoides, NPO en diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad crítica que está el paciente intubado. Tratamiento de pacientes críticos. Insulina iniciada con glicemia mayor de 180 miligramos de cilitro. Dosis inicial de 0.02 unidades kilo hora y 0.2 a 0.4 unidades kilo día. Esto tienen que diferenciar bien. Glicemia inicial dividido para 100 unidades hora, redondeando el 0.5 unidades. En diabéticos tratados con insulina, el 50% de la dosis total dividido por 24 horas. El control del tratamiento lo hacemos mediante muestras de sangre, del catéter vascular, como son pacientes que van a estar en terapia intensiva, tenemos que disminuir el riesgo de contaminación por fluidos intravenosos, punción del dedo inadecuado. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a estar edematizados, que pueden tener anemia, las catecolaminas aumentadas. Medida por el glucómetro, validada por laboratorio rápido y menos adecuado. Analizar los gases rápido y adecuadamente, como con gasometrías. Causas de error cuando hay hemoglobina alta o baja, hipoperfusión, sustancias que interfieren. Este algoritmo es el algoritmo de infusión intravenosa que se utiliza en terapia intensiva. Bueno, ahora ya, como ustedes ven, con la dosificación de la bomba de insulina, es mucho más fácil. Por lo general, el algoritmo que más se utiliza es el algoritmo 1 y 2. Entonces, nosotros vamos a basarnos en glicemias capilares, como ustedes vieron. Si el paciente sobrepasa los 180 miligramos de cilitro, no puede pasar. Siempre tiene que mantenerse entre 110 y menos de 180. Valor preferible 140 a 180. Si el paciente tiene de 61 a 80, no se le coloca nada de insulina, al igual que de 81 a 100. Se le puede colocar 0.5 según el algoritmo 2. Si tenemos de 101 a 119, en el algoritmo 1 se le puede colocar 0.5 y en el 2, 1. Todo depende, como les decía, de cada paciente. No podemos hacerlo o generalizarlo a todos, entonces debe ser individualizado. Entonces ustedes ven que se va aumentando 0.5 de insulina según la dosificación de la glicemia capilar. Y claro, después ya aumentan a 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Pero los algoritmos que más se utilizan, como les decía, es el algoritmo 1, luego el algoritmo 2, pero los otros no se utilizan porque son valores muy altos de infusión de insulina y que en realidad no amerita y no se le puede colocar porque ustedes acabaron de ver, ¿no? Que no se debe llevar ni a hipoglicemias ni a hiperglicemias del paciente. Es lo que les decía, el algoritmo 1 se utiliza en la mayoría de los pacientes.
Mientras que el algoritmo 2 en pacientes con requerimientos altos de insulina, 80 unidades al día, tratamiento con glucocorticoides, enfermedad intercurrente grave. La vida media de la insulina rápida utilizada en perfusión intravenosa es de 4 a 5 minutos. Su acción biológica de 20 minutos y más o menos de 30 a 60 minutos es indetectable ya a nivel de sangre. Entonces, nosotros nos manejamos ¿con qué? Con el algoritmo número 1, con el que está acá, con este. Porque ustedes van viendo que apenas empieza con 0,5 cuando recién tenemos 101 a 119 de glicemia capilar. Entonces, con este se va aumentando. Claro, y también depende mucho del requerimiento del usuario, porque si son pacientes con obesidad, los valores de insulina que utilizaban son muchos más altos. La monitorización inicialmente cada hora hasta conseguir el objetivo durante 4 horas consecutivas, cada 2 horas una vez conseguido el objetivo durante las siguientes 8 horas, 4 determinaciones, cada 4 horas una vez mantenido el objetivo, cada 8 horas en pacientes muy estables, objetivo mantenido mayor o igual de 48 horas. O sea, en estos pacientes, cuando hacemos cada 8 horas, es cuando el paciente ya está fuera de riesgo. Pero si es un paciente que recién empieza, ¿no es cierto? Una infección, entró a terapia intensiva, son las glucosas y está con bomba, es cada hora. El protocolo de hipoglicemia, hay que suspender la infusión de insulina. Se debe administrar glucosa intravenosa al 10%, al 30%, puede ser 100 o 200 mililitros, y repetir a los 5 minutos si glicemia es menor de 60 miligramos decilitro. Restaurar la infusión de insulina cambiando el algoritmo inferior cuando la glicemia supere 140 miligramos decilitro. Es decir, por ejemplo, si el paciente estaba en el algoritmo 2 y nos hizo hipoglicemias, debemos controlar, suspender la infusión y bajarnos al algoritmo 1. La transición del tratamiento del alta y para establecer la vía oral. La insulinoterapia se pasa de insulina intravenoso a subcutánea. Se administra el 70 al 80% de la dosis total infundida intravenosa. Esta dosis total se divide, ¿no es cierto?, en insulina basal y prandial. ¿Cómo evitar las hiperglicemias? Se recomienda empezar con insulina subcutánea 1 a 4 horas antes de suspender la intravenosa. ¿Se acuerdan que yo les decía que es a las 2 horas? Si es que es de la NPH es de 2 a 4 horas, pero la recomendación es esa, de 1 a 4 horas antes de suspender. Por lo general son 4 horas antes de suspender la vía intravenosa, o sea, antes de suspender la bomba de insulina, se debe colocar ya la insulina subcutánea. Si come adecuadamente el paciente, se calcula el 30 al 50% de la dosis calculada será administrada en bolo, repartida en las 3 comidas, y el otro 50-70% de insulina basal, dosis única o en 2/3 y 1/3, según el tipo de insulina. Ya chicos, eso sería todo en cuanto a este tema. ¿Alguna pregunta? Algo, no sé.
¿No tienen preguntas? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que estuvo hospitalizado, bueno, con bomba, 24 horas, y en la bomba le estaban pasando 1,2 de insulina por hora. Si le multiplican por 24 horas, estaba él con 28,8 de insulina. Entonces, lo que aquí nos dice es que el 70 al 80% de la dosis total se debe utilizar. Si el 28 es el 100%, el 80%, ¿cuánto es? Sería 28 por 80 dividido para 100. Estamos hablando que tenemos que colocarle, ¿no es cierto?, al paciente 23 unidades de insulina subcutánea. Esta insulina no es que se le va a poner las 23 unidades en una sola dosis. Si hablamos de una NPH, se puede poner, sí, 23 unidades, podemos poner, o sea, tendríamos que ponerle 22 unidades, porque tienen que tener en cuenta que la insulina siempre se coloca por unidades, siempre par, eso nunca hay par. ¿Sí me entendieron, chicos, esa parte? Si es una insulina lenta, como la de Gludeg, como la glargina, ustedes sí pueden colocar las unidades que les salen. Pero si hablamos de una NPH S23, que tendrían que en realidad o dejarle en 22 o dejarle en 24. Ya depende de ustedes. Eso tendrían que ponerle la NPH 2/3 y 1/3. Entonces estamos hablando que esas 23 unidades, 23 unidades por 70. Serían 16 unidades de insulina en la mañana y 8 en la noche. Entonces así se harían los cálculos para que ustedes puedan eh, dosificar la insulina. No sé si esta parte entendieron con el ejercicio que les acabo de hacer o qué pasó. Chicos, ¿alguna pregunta, algo? No sé, ¿entendieron el ejercicio que les acabé de hacer?
Ya chicos, entonces esto sería por la clase de hoy. Que tengan una buena noche. Hasta, hasta la otra semana. Gracias, doctora. Buenas noches.